Churro, qué insoportable la luz. Hola Lilia, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho súper bien. Vos estás en la facultad. Ya, ok. Sí, estoy en el IMA, en el Instituto Municipal de Arte. Ahí en Estrella. ¿Vos estás con tus...? Sí, no, Presidente Franco, en Estrella era el ISA, Instituto Superior de Arte, este es el Instituto Municipal de Arte. Ah, Ahí cerquita, a una cuadra de ahí, un edificio grandote. buenísimo. No traje el papel. Me viera a buscar. Anda un ratito, sí. Dale. Todavía no va a empezar y creo que todavía no va a empezar. Nosotros somos invitados, o sea, yo estoy de puro chusma acá hablando. Bueno, voy a traer. Ya voy Dale. a salir para no gastar el internet. Bueno, ok. Vai, Ricardo.
Hola. Los trabajos de búsqueda por parte de los activos. Hola, buenas tardes. ¿De onda nomás ya empezamos con Lilian? Buenas tardes. Lilia, ¿ahí me escuchabas bien? Sí, ok. De las que
Ok. Bueno, muy buenas tardes, noches. Perdón si hay ruido de fondo, estoy en una oficina y siguen habiendo personas aquí en la OFI. Muchas gracias, yo soy Osvaldo Olivera, soy profe del Instituto Superior de Bellas Artes. Está conmigo Lilia Puentes. Hola Lilia. Hola Osvaldo, ¿qué tal? Todo bien. Mayormente yo voy a hacer una pequeña introducción y también un poco de historia sobre el papel de Caraguatá, pero es Lilia, desde su taller de papel artesanales, que es Carteo, ella es la que más va a trabajar, va a mostrarles lo que es un taller de papel y cómo funciona, cómo hay, porque yo sé que no es muy normal que ustedes tengan ese conocimiento de un taller de papel artesanal. Y yo creo que en Paraguay es el único que hay, ¿verdad, Lilia? Sí, sí y no, porque sí porque yo no conozco y no porque me dijeron que hay unas personas que también hacen papel de Caraguatá, pero yo no los conozco. Pero sí que hay otro taller, pero no así. Yo soy la única que tiene la máquina, la pila holandesa, ¿verdad? Pero La pila, hay sí. varias maneras de tener un molino, no hace falta tener la máquina para tener un molino papelero. Ya. Ok, entonces yo voy a hacer una introducción, más o menos le voy a contar un poco de la historia y cuál es el valor histórico del papel de Caraguatá con nosotros en Paraguay. Y luego les dejo ya con Lilia para que ustedes después al final puedan preguntarle cosas a ella de qué otros tipos de papel hay y cuántas cosas quieran saber. Brevemente, el caraguatá, si no conocen, es una planta que abunda en Paraguay, es una planta que tiene unas fibras muy interesantes y con la cual que en la actualidad se sigue utilizando para hacer artesanía de Caraguatá, se hace bolsos, antes hacían hamacas e incluso prendas, porque como es una fibra muy dura, los registros que hay de la época de los españoles y de los jesuitas es que los indígenas guaraníes fabricaban con eso eh, prendas que les servían casi como armaduras porque resistían muy bien los golpes y entonces hacían como unas cosas bien gruesas como pectorales, ese tipo de cosas, cuando tenían batalla, pero son registros que hay sobre eso. También, y antes de darle los datos más exactos que tengo sobre papel, hay que recordar que en la época que estuvieron los jesuitas, 1600 y algo, el periodo que tuvieron los jesuitas, y más específicamente el tiempo que estuvieron, que funcionó la imprenta de las misiones, como se llamaba, que no funcionó en ninguna ciudad de lo que ahora es Paraguay, porque funcionó en Candelaria, Santa María la Mayor y Loreto, Loreto está actualmente en en la provincia de Corrientes, y Candelaria y Santa María la Mayor están en la provincia de Misiones, pero en 1670, 1650 aproximadamente, 1650, 1670, eso no era de nadie. En el mapa, no, en la época de la corona no pertenecía específicamente ni a Paraguay ni a Argentina en ese momento. Fue Rodríguez de Francia en 1840 y algo, el primer gobernante paraguayo que puso un fuerte, o sea, que puso soldados en ese lugar y colocó en donde ahora, o sea, el fuerte, la, posición, la última posición paraguaya está en lo que ahora es la ciudad de Posada. Esa era la última fortificación que tenía Francia en Paraguay. Y nada, lo que
Lo que ocurrió en el periodo de los jesuitas es bastante interesante. Se imprimieron una buena cantidad de libros y el problema, siempre el problema fue el papel. Porque no se fabricaba papel en las misiones. Había sí tipografía, es decir, se llegaban a fabricar tipos móviles para reemplazar algunas cosas que se habían roto de los tipos móviles en la imprenta misionera, pero nunca se fabricó papel y siempre era un problema eso. En las últimas cartas que habían escrito, eh, había un gran déficit de papel porque el papel había que traer de Europa. Eso tienen que tener en cuenta que tardaba como 2 meses más o menos en llegar desde Europa a cruzar el Atlántico. Y muchas veces las condiciones en que viajaba el papel hacía que se perdiera mucha y buena cantidad de papel durante el camino, la humedad, el agua, etc. Así que mucho papel se pierde, así que pedían una cantidad de papel y llegaba un tercio aproximadamente utilizable y el resto no era utilizable. Y ya en ese periodo, el último periodo, 1670 aproximadamente, de los jesuitas, las cartas que se conocen, las cartas que se tienen registro, es el pedido urgente de un fraile papelero. Ese era el pedido que tenían los jesuitas, querían traer, tenían ya el nombre de un jesuita italiano que era un papelero, que iba a viajar a las misiones, pero ocurrió lo que ocurrió, que ustedes a lo mejor saben. La corona le expulsó a los jesuitas y ahí se acabó toda la historia. A lo que voy es lo siguiente, con números y fechas, por ahí puede ser que yo falle un poquitito, ¿verdad? Pero, acá está mi registro, el 16 de octubre de 1864, un poquito antes de la guerra de la Triple Alianza, está fechada la primera comunicación por comunicación telegráfica que hubo en Paraguay. Se le contrató a un ingeniero prusiano. El gobierno de López, Francisco Solano López en ese momento, contrató a un ingeniero prusiano, y el ingeniero prusiano vino y colocó todo el cablerío, y ustedes van a decir ¿qué tiene que ver el telégrafo con el papel de Caraguatá? Ocurre que el ingeniero prusiano ya venía con la técnica de hacer papeles artesanales porque su familia tenía un pequeño molino de papel en Rusia, porque en esa época era a la cual pertenecía este ingeniero, tenga su propio papel, es decir, emita y fabrica su propio papel para sus sellos empresariales y comerciales, y ellos tenían una pequeña fábrica de papel al cual él estaba acostumbrado a usar. Pero en Europa en esa época, pues Lidia puede dar fe, eso se usaba lo que se conoce como papel de trapo, es decir, el trapo cue, el trapo viejo, había unos molinos que golpeaban eso y eso se convertía en lo que es la pulpa para hacer papel. Él viene acá en Paraguay. Él estaba trabajando como ingeniero. Lo que yo le estoy dando, o sea, los datos que yo le estoy dando se puede buscar y se puede leer, porque en 1906 Richard Friedrich Eberhard von Fischer-Treuhahn, pero más conocido como von Fischer-Treuenfeld, publica un libro. Y ese libro sí está disponible en Amazon, sale caro porque es un facsimilar del libro original de 1906, donde von Fischer-Treuenfeld cuenta sus anécdotas en Paraguay fabricando papel. Ese libro se llama El Paraguay descrito e ilustrado, y es un libro que ustedes si buscan en Amazon, está disponible. Se vuelve a hacer un facsimilar de eso, pero se lanzó en 1906 en la Biblioteca Nacional de París. O sea, es extraño porque se saca su libro que está en inglés en París, en un salón muy chuchi de ahí. Y en ese libro se puede leer más o menos la historia de von Fischer-Treuenfeld fabricando papel de Caraguatá. ¿Y cómo es que fabrica papel de Caraguatá? Porque él monta la línea telegráfica
Él estaba trabajando en Haití cuando era un tipo relativamente joven, tenía 25 o 27 años aproximadamente. Cuando él viaja a Centroamérica y estaba trabajando en Haití montando una línea telegráfica y le dicen, en Paraguay están queriendo ingenieros para montar una línea telegráfica y a él le parece interesante porque es más aventura y entonces viene hasta Paraguay en 1864, llega en Paraguay, monta la primera línea telegráfica que ahí, y luego estalla la guerra, llega en septiembre de 1864 y recuerden que poco tiempo después ya empieza la guerra de la Triple Alianza. Y en la guerra de la Triple Alianza lo que ocurre básicamente es que Argentina y Brasil bloquean, o sea, el bloqueo, entonces no podía entrar papel a Paraguay. Y empieza López, o sea, el gobierno de Paraguay, a ver cómo se podía fabricar papel para todos los requerimientos, los documentos del Estado, las notas, todo lo que conllevaba eso y también todo lo que eran los periódicos. Entonces, von Fischer-Tronfeld dice, yo sé hacer papel de trapo, entonces ve cómo pueden hacer papel y montan un pequeño molino, o sea, un pequeño molino y también una cosa para hervir la pasta. Le voy a explicar después qué hace con otro ingeniero, con un ingeniero inglés que estaba en Zapopan, se llama George Thomson, el que le ayuda a montar así toda la fábrica, digamos, porque había que hacer de las nada. Y ahí es donde entra la fibra de Caraguatá. Alguien, seguramente, por eso es la unión que yo hago así entre los jesuitas andaban como locos tratando de fabricar papel en 1600 y algo. Y los indígenas fabricaban de Caraguatá hamaca, bolso, etcétera, pero no hacían papel. Es muy probable que el último intento de los jesuitas haya sido ya tratar de fabricar papel porque von Fischer-Tronfeld dice, los indígenas me ayudaron con la fibra. En una de las notas que se puede leer, los indígenas me ayudaron con la fibra. Quiere decir que los indígenas, traspaso de generación en generación, ya sabían que con eso se podía hacer lo que el gringo seguramente quería hacer, porque él no tenía idea, o sea, vino en 1864 y imagínense, en 1865, sin hablar nada español ni conocer la cultura, él estaba fabricando papel de Caraguatá, entonces alguien le tuvo que pasar el dato. Se usó entonces la fibra del papel Caraguatá con un proceso que es muy parecido al que le va a mostrar a Lilia en un rato, y se fabricó entre 1865 hasta fines de 1868, cuando cae Asunción, Navidad de 1868 cae Asunción, se fabricó papel Caraguatá para el uso del gobierno, para todos los periódicos que en ese momento habían, el Semanario, el Centinela, Cabichu y Cacique Lambaré ya se imprimían completamente con papel de Caraguatá. Así es que se van al Museo del Barro, donde están los originales del Cabichuí, y ven, es un papel, ahora ya está como mucho más amarillento, ¿verdad? Pero no es un papel completamente blanco, no era así muy, muy blanco, una cuestión que también Lilia le va a explicar, y que es como un poco más poroso de lo que nosotros estamos acostumbrados en la actualidad, pero todos los documentos, incluso el papel moneda que se usó en ese periodo de tiempo, se hizo con papel de Caraguatá. Lo único que hacía de fibra, ese tipo de cosas para diferenciar, pero todo ya prácticamente se hacía con papel de Caraguatá durante ese gran periodo de, de, de tiempo, 1865, 66, 67, hasta el 68, vivir en Rosario, en Argentina, y luego
Ahora sí. Perdón, mi internet es un poco inestable, así que ya les voy a ir dejando. En 1869, un ciudadano prusiano, no los brasileros, y entonces él viaja a Argentina y les voy a leer algo que él escribió. Perdón, ¿me están escuchando bien, verdad? No se está entrecortando todos. Ahora se escucha más fluido, pero hace rato sí se estaba cortando un poco. ¿Se escucha? Voy a leer el chat. Sí, sí se escucha. Voy a leerles lo que él escribió en la revista, o sea, un artículo que se publicó en la revista Anales de la Sociedad Rural Argentina, un 10 de octubre de 1869, y estaba firmada la nota por R. von Fischer-Tronfall. Dice: durante el tiempo que he estado en Paraguay, he tenido ocasión de establecer en La Asunción una fábrica de papel que ha producido durante los 2 últimos años todo el papel necesario para el servicio de aquel país. Papeles ordinarios, como fino para oficios, para periódicos, para cartuchos y para billetes de moneda. La planta que he usado para hacer papel se llama Caraguatá. He conseguido hacer un papel superior al fabricado en Europa, sino por su blancura imperfecta causada por la falta de ácidos y el olor, pero consistiendo la superioridad en la fortaleza y la suavidad del papel. Eso fue lo que había escrito von Fischer-Tronfall a una revista de Buenos Aires, el periódico de Buenos Aires, por cada papel de Caraguatá en Buenos Aires, cosa que por lo visto no tuvo éxito, porque estaba de vuelta en Prusia y en 1906 él publica su libro sobre el Paraguay, la descripción y la ilustración del Paraguay durante el tiempo que él estuvo en Paraguay. Y eso nada más, yo les dejo con Lilia porque es un trabajo, un proyecto donde vamos a utilizar el papel de Caraguatá, tratando de reeditar esto. Así que muchas gracias a todos, a todas. Lilia. Sí, ¿qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal a todos tus alumnos? Muy interesante lo que estabas contando, realmente súper, súper interesante. Yo tengo la suerte o la fortuna de ser miembro de una asociación de papeleros y de artistas del papel, y somos como 500 miembros, donde creo que casi nadie o nadie conoce o tiene conocimiento de la existencia de la fibra del Caraguatá. Probablemente conozcan la fibra como objeto utilitario en bolsos y en hamacas, como dijiste en un principio. También puede ser que en Brasil se conozca la fibra. Sin embargo, el molino papelero que se llama Molino Brasil no fabrica papel de Caraguatá. Entonces, se podría decir que Paraguay es pionero en ese sentido. Bueno, una pena que nos dejes, Osvaldo, pero ¿te vas a quedar escuchando o te vas? No, tengo que salir, pero se queda la grabación y lo que quería decir, aprovechen por favor y pregúntenle todo a Lilia sobre su taller. Ella está en su taller, así que por ahí les puede hacer un taller tour virtual y sáquenle el provecho a Lilia en su capacidad de producir papel. Ella es así como la más pro que yo conozco en esta región haciendo papeles. Gracias, Osvaldo. No, solamente te veo. Supongo que cuando vos te vayas va a entrar otra persona, o no sé cómo voy a hacer para verla a tus No, alumnos. los otros no tienen prendida su cámara, pero te escuchan. ¿Le escuchan, verdad, a Lilia?
Sí, señora Lilia, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos otros profesores y docentes y alumnos también acompañándoles muy atentos a sus palabras. Ah, bueno, perfecto. Pensé que me iba a quedar acá yo de anfitriona. No, y cualquier cosita nos comenta, estamos atentos. Bueno, entonces les decía que prácticamente el Paraguay es el único que fabrica este papel. Hace un par de años estuvo de visita aquí una colega también miembro del IAPMA, el Instituto, el International Association of Paper, que es una chilena, y ella no conocía el papel de Caraguatá. Yo le presenté a Lucy Yegros, que es una artista paraguaya que sí fabrica o realizó papel de Caraguatá. De hecho, toda su obra se denomina, a ella misma, ella se denomina arete, tiene mucha vinculación se inspira mucho en todo lo que es el arte indígena. Entonces, por eso también ella conoce este papel. Y probablemente también conozca la historia de la imprenta que nos estuvo contando el profesor Osvaldo. Además de Lucy Yegros, yo no conozco nadie más que haga papel de Caraguatá. No, miento. Hay un profesor que se llama Gustavo Benítez. Creo que él conoce, pero no sé si lo llegó a realizar, no sé si lo llegó a hacer. Sé que hace papel. Él estudió en Brasilia, y en Brasilia, en la Universidad de Brasilia, existe un laboratorio, un molino papelero muy, muy interesante, en donde realizan este tema del reciclado de los filtros de cigarrillo. Ahí hicieron toda una movida con los estudiantes, en donde pusieron unos basureros en las calles de la Universidad de Brasilia, porque la Universidad de Brasilia es como una ciudad de grande, entonces tiene calles, y en cada calle pusieron un basurero, y estaban destinados exclusivamente a los filtros de cigarrillo. Y luego inventaron una máquina en donde hacían como unos moldes y hacían el papel de filtro de cigarrillo. Espectacular, muy, 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 muy lindo el papel, muy suave, podía ser de diferentes grosores, sobre todo era ideal para cajas. De hecho, el filtro de cigarrillo está hecho de linter de algodón. Es el mismo producto que se utiliza para hacer las fichitas de los mosquitos que se ponen en los enchufes. Entonces, obviamente, te va a salir un papel bueno, porque está hecho de algodón, que también es una fibra con mucha celulosa, que es lo que buscamos los papeleros a la hora de hacer un buen papel, la celulosa, y eso es lo que tiene también el Caraguatá. Luego, otra cosa que buscamos también los papeleros es deshacernos de lo que es la proteína de las plantas, de las fibras, y quedarnos exclusivamente con la celulosa. Ahí es donde yo no utilizo ningún químico. Entonces, hago todo a través de la ceniza de los fuegos, y también utilizo aloe vera, utilizo almidón, bueno, ¿y qué más uso? Y luego uso una piedra caliza que utilizan mucho en Italia, que se llama carbonato de calcio. El carbonato de calcio se encuentra mucho en Paraguay, hay carbonato de calcio, y también hay en Mendoza, donde hay viñedos. Por eso el vino tiene esa textura tan atizada, como una textura así un poco mineral. No sé si conoce alguno todo lo que es la publicidad de los viñedos de Zucardi, que hicieron con una onda concreto, y entonces ahí lanzaron una nueva versión de lo que es el vino, y también estaba ahí en el medio el carbonato de calcio, que es un mineral. Entonces todo eso se está empezando a utilizar en lo que es la producción de productos para que sean orgánicos y para que sean realmente artesanales y no pierdan su calidad, ¿verdad? Que es lo que le pasaba a los papeles de Europa, que estaban hechos de trapo, porque como estaban muy utilizados y llenos de humedad y de ácido, entonces con facilidad se pudrían o se amarillentan. Sin embargo, cuando un papel
está hecho con productos naturales, es muy difícil que suceda eso. Lo máximo que van a venir son las polillas, pero no van a terminar de comer, o sea, no la van a comer. Bueno, creo que sería interesante que les muestre un poco los elementos que se utilizan para hacer un papel. Uno de ellos son los moldes. Uno puede diseñar su propio molde. Hay muchas maneras de hacer un molde, pero básicamente lo que uno busca es colar la pulpa. Entonces, a partir de ahí, uno piensa, si tengo que colar, lo que tengo es que dejar salir el agua, salir el líquido y quedarme con la pulpa, ¿no es cierto? Vos colas un jugo y te quedas con el líquido, lo bebes. En este caso es al revés. El agua lo reutilizás, puedes tirarlo a la huerta, lo que sea, porque es un agua orgánica, y te quedas con lo que es el papel. En este caso sería el papel, este es el papel de caraguatá que les estaba diciendo el profesor Osvaldo, es muy suave, es súper resistente y también es muy maleable. Por ejemplo, para hacer joyas de papel, para hacer cajas, para forrar, mira, infinidad de cosas se pueden hacer. No es un papel que se va a romper como el papel que se hace en la licuadora, ¿verdad? En el lavadero, con plasticola, que es un papel más digamos, sin menospreciarlo, más de guardería, ¿no es cierto? Como para jugar con los niños. Sin embargo, también se pueden hacer muchas cosas y de hecho que tiene muchas salidas también en el rubro joyería. Bueno, volviendo a lo que es el molde, este sería uno de ellos, que es esta sería la malla, este sería el molde y este es el marco que marca el perímetro de lo que va a ser la hoja. Es decir, si vos tenés un perímetro que es rectangular, tu hoja va a ser rectangular. Si vos haces una madera que tiene una forma redonda o una forma de sobre, te va a salir esa forma, ¿no es cierto? Tampoco no es muy difícil. Luego tiene los moldes que son verjurados. Este es una 3 que está hecho por un maestro papelero argentino que se llama Alejandro Geiler. Esto sería nuevamente el marco. Están hechos todos con maderas estacionadas 30 a 40 años, entonces vos puedes meter en el agua que no se va, bueno, tiene su cuidado, ¿verdad? Pero no se va a torcer. Este molde, por ejemplo, está lijado y barnizado ya como 4 o 5 veces, tiene sus años, y tiene toda una malla de acero inoxidable que va marcando, ahí va marcando, eso es lo que inventaron los árabes, eso es lo que se llama el verjurado. Eso es el verjurado, eso es lo que nosotros cuando vamos a comprar el papel y lo miramos a trasluz, vemos unas pequeñas líneas y es como que le da más, decís que es bueno el papel, pero ¿por qué es bueno? No es porque tiene las rayitas, sino porque el verjurado sostiene con mucha más firmeza y mucha más seguridad la pulpa, de tal modo que cuando vos la bajás en la tela te queda algo uniforme. Sin embargo, esto, como bien dijimos antes, hace un gesto de colador que se hunde y puede tender a pansear, pero también, como dije antes, todo tiene su gracia. Entonces, también queda muy lindo ese panseo, porque cuando se seca queda como unos ondulados muy interesantes. Bueno, voy a dar vuelta la cámara para mostrarles lo que son lo que es la instalación. Estos son los papeles. Este, por ejemplo, es un papel de algodón. Esto es un papel de fibra japonesa. Ahí escuchan el carteo del papel. Queda un color tabaco porque no está blanqueada la fibra. Esta fibra es muy parecida al caraguatá. Yo no conozco mucho los nombres científicos de las plantas, me van a disculpar, pero hay papeleros que sí, que se la conocen todas. Este es un papel de seda. Esta seda
es de Paraguay y es de una empresa que está aquí desde el año 70, es proveedora de Chanel, de seda, son de unos italianos, y ellos tienen un desecho que se llama quiviso. El quiviso es la primera parte del huevo, lo que queda en la parte de afuera del huevo. Es decir, cuando el gusano está dentro, tiene toda una capa por fuera que está expuesta al aire y a las lluvias y al frío y al calor. Y esa primera parte del huevo, cuando se deshilacha el huevo, queda como 1 o 2 metros, que se llama quiviso, y es lo que está sucio por el aire, el agua y la intemperie, y esa parte se corta, se desecha y se queda se queda el industrial con la parte limpia de la seda. Eso que se desechó se llama quiviso, y de eso está hecho este papel. Es prácticamente un terciopelo. Igual se puede utilizar, igual se vende también el quiviso para hacer diferentes suéteres. Hay muchos artistas que lo utilizan como material. Acá esto es un invento mío, porque el papelero puede tener su propio método de hechura, vamos a decir, su propia manera de hacer el papel. Hay como 40 pasos para hacer un papel, pero cada uno lo hace como quiere. Yo me diseñé este mueble, que es como un mueble secador de serigrafía, muy parecido, o de panadería, y entonces ahí meto mis bandejitas en donde está protegido el papel, y se va secando. El papel luego se saca y se prensa. Los orientales, los japoneses lo hacen de otra manera, los indios lo hacen de otra manera, los italianos lo hacen de otra manera. Es decir, cada uno tiene su manía. Ahí está la olla, y esta sería la prensa. Acá está mi bacha, que ahora está inutilizable porque dejé un montón de cosas ahí encima. Y estos son los algodones, que yo me siento una afortunada, porque acá en Paraguay tenemos una cantidad de lienzos y de algodones impresionantes, una riqueza de textura brutal, y estos son los que yo utilizo para bajar el papel. Acá yo bajo esos moldes que les había mostrado anteriormente en un principio, los bajo, y de ahí pasan al mueble, bueno, lo prenso, ¿verdad? Y pasa al mueble secador. De acuerdo a por ejemplo, este lienzo me va a dar otra textura. Entonces, acá, esta es la máquina. Esta es la máquina que se inventó en el siglo XVII, que se llama pila holandesa. En un principio se hacía con caballos que movían los molinos, iban trapeando, ¿verdad? Iban martillando los trapos, y se iba durante meses y meses, cada día se sacaba la pulpa y se volvía a meter trapo nuevo, ¿verdad? Y ahí se iba haciendo. Luego en el siglo XVII, que creo que coincide con la época de la exposición industrial en Inglaterra, en la época de William Morris, todo el arte en craft, sale esta máquina y se empieza a triturar ahí la fibra, ¿verdad? La fibra en este caso de algodón, que también el algodón paraguayo estaba muy bien cotizado en Liverpool. No solamente el caraguatá. Bueno, está un poco sucia mi máquina. Esta máquina la diseñó un americano que se llama David Reina. Tiene una particularidad que vos podés medir. Acá podés medir la altura del molón. Esto es lo que va triturando, ¿verdad? Entonces vos vas graduando de acuerdo al grosor de la fibra, lo vas graduando y lo vas refinando hasta que queda una cosa como esta, que sería la pulpa ya triturada. Esto voy a levantar mañana. Este sería digamos, la primera etapa de
del algodón, porque el algodón yo ya lo compro así. Sin embargo, la fibra de caraguatá, les voy a mostrar ahora, esto es un desastre, por favor, ni miren. La fibra de caraguatá, yo a los indígenas les compro en madejas. Me viene, a ver si puedo apoyar mi teléfono porque tengo una sola mano. Entonces me viene en... Bueno, seguro que vieron, esto para nosotros es más conocido, ¿verdad? Este es el caraguatá, que me viene así en madejitas y es casi tan o más caro que el algodón, porque ya viene, esto ya está cocinado, ay, el polvo, esto ya está cocinado con cenizas. Me vendió una indígena en Ibacle, que se llama Laurentina. Y bueno, y eso, ellos ya me peinan, se peina. Cada mujer tiene su técnica, se peina y luego se cocina y queda de esa manera, así como les acabo de mostrar. Luego yo lo vuelvo otra vez a cocinar y lo dejo macerar y bueno, tiene un proceso muy interesante si alguna vez ayer. Y la otra manera es comprando el algodón así, tal cual. Tienen este que ya está blanqueado, luego tienen otros tipos que son como más impuros, digamos, con semillas, que no tienen ningún proceso todavía, y luego están los desechos que normalmente se lo tiran a los chanchos, pero yo cuando tenía la oportunidad lo compré y era muy barato y se trituraba enseguida porque como ya era prácticamente una pelusa que quedaba de lo que es el algodón que se utiliza para hacer el hilo. Luego tenés el algodón que es de farmacia. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta que hacerme. Les hice un resumido así volando. Buenas noches. Yo tengo una consulta. Sí, ¿Cuál sería el tiempo de producción más o menos de este tipo de papel, ya que es artesanal y, digamos, bueno, en la medida estándar que solés hacer, digamos, cuál es el tiempo de producción y el impacto ambiental también que tiene el, el hacer todo este proceso? bueno, así artesanal como yo hago no tiene prácticamente ningún impacto, ¿no es cierto? Pero después el tiempo varía de acuerdo a la cantidad. La cantidad está en todas partes, ¿no es cierto? O sea, desde el momento, si vos necesitas 100 papeles o si vas a hacer para tu propio consumo, si querés hacer, por ejemplo, joyas o si querés hacer libretas o lo que sea, bueno, querés hacer, poner 20 papeles, te puede llevar un día, o sea, podés venir acá. En Estados Unidos, por ejemplo, hay molinos papeleros, o sea, sí, hay molinos papeleros en los centros de arte de las facultades y se alquilan y se va un día y al día siguiente se van a recoger cuando ya se secó. Si vos vas a hacer 400 papeles, ponele, si sos una sola persona, vas a estar X cantidad de tiempo, depende también de la persona, del estado físico que tenga y de la concentración, porque el papel te demanda mucha concentración. O sea, si vos estás en otra cosa, vas a hacer cualquier verdura. Tenés que estar muy concentrado porque tenés que estar atenta a varias cosas. Otro tema que también influye en el tiempo de producción es el clima. El clima y también el gramaje del papel. Si vos vas a hacer un papel grueso, te va a exigir más tiempo de secado. Si vas a hacer un papel fino, se va a secar más rápido. O sea, son todas cosas que se van pensando antes de empezar el trabajo.
y de aceptarlo, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. No sé si te leo De nomás el nada. chat para que nos agarres y... preguntan que Ah, si este tipo de papeles se exportan. no, yo no, o sea, no llegué a exportar porque primero no me dio el tiempo cuando se podía, ¿verdad? Hace 2 años antes de la cuarentena y ahora no se puede. No, no llegué a vender fuera. Acá en Paraguay podés encontrar en Arte, en la librería. Muchísimas gracias, me encanta que les guste mi taller. Es muy modesto, ¿eh? Es la máquina sí es una maravilla, pero en cuanto a talleres, les voy a, si quieren, les puedo dejar algunos nombres en el chat. Pero lo que más les recomiendo es que entren les voy a poner acá el IAPMA. Ahí está. Le mandé a Esteban Jara, no sé quién es Esteban Jara. IAPMA. Si entran al IAPMA van a encontrar todo lo que quieren saber sobre el papel, porque sí se pueden usar para imprenta, se puede, sobre todo en letterpress, en impresión chorro de tinta. Acá tengo una tarjeta de boda. La calidad de impresión, acá tengo una botella que tiene unas cartas de Alicia en el País de las Maravillas. Yo casi no uso para arte, yo hago más bien cosas de diseño, de scrap, manualidades. Yo para acuarela, ese tipo de cosas, está abierto el mercado porque no es mi rubro, o sea, no me estira hacer papeles para ese tipo de cosas, pero sí se puede usar para grabado. Para grabado es ideal. Ahora, no, para acuarela, no tanto. Para wash también podría servir muy bien. De hecho, queda hermoso. Marcador también queda bien. Ay. Similitud entre el papel de Caraguatá y el papel común del mercado, no hay. No existe. Muchísimas gracias, Sandy. No existe ni una similitud. Al que más se le parece el papel de Caraguatá, como les dije hace un rato, que les voy a poner ahora, es al papel de coso, que es el japonés, que es este de aquí. Sería el que más se le parece. Porque también es una fibra vegetal, no es así, no es algodón. Bueno, esto también es vegetal, pero lo que les quiero decir es que es una fibra larga. No es una celulosa como el algodón, ¿verdad? Bueno, no sé si ¿hay alguna pregunta más? Bueno, en el chat ya no encontré nada. Creo que eso sería todo. Si tenés algún cierre para comentarnos. Ah, y hay una pregunta del compañero Marcelo.
No entiendo tu pregunta, ¿cómo, si varía, el costo? Y realmente no varía el costo. Incluso te sale más caro pedir poco, bueno, normalmente, ¿verdad? Pero te sale más caro pedir mucho que poco, porque a lo mejor lleva más trabajo. eh, para un molino como el mío, ¿verdad? Pequeñito, a lo mejor para un molino grande, en Brasil, por ejemplo, hay uno, pero trabaja de otra manera, no trabaja de manera orgánica como yo. Ellos trabajan, que yo sepa, ¿verdad? No sé si ahora cambiaron. Yo hace mucho que no conozco el trabajo, no escucho el trabajo de ellos. La última vez fue en el año 2000, hace 5 años por ahí. Pero acá este molino brasilero hace como 3.500 papeles por día. Entonces trabajan eh, con una, ¿cómo que se llama? Ay, ahora no me sale. Con una olla muy grande y esto donde se pone la leña, no sé si alguien me puede ayudar, donde se pone la leña para calentar el agua. Bueno, y trabaja que se tiene como 16 papeleros, entonces por ahí ellos te pueden hacer más barato. Pero yo ahora, sobre todo que no hay mucha demanda, trabajo sola. Pero si no tengo un ayudante, tengo una persona que me ayuda, se podría hacer precio, sí, pero tendría que ser un pedido especial, ¿verdad? O sea, me llamás y me haces el pedido, que pasa mucho con diseñadoras, pero en general tienen que ser pedidos tipo 400 para arriba, 700, pedidos más grandes. Ahora en este momento de la cuarentena no pasan de 50. Gracias, Marcelo. Bueno, cuando quieran me pueden encontrar en Instagram. El nombre es Carteo, Papeles Artesanales. Carteo es por el carteo del papel, el rasgado, el sonido, la textura. Entonces me pueden encontrar ahí y me escriben. Yo con mucho gusto les voy a estar ayudando en lo que pueda. Gracias. Muchísimas gracias, señora Lilia. La verdad que es un placer. Sabemos que no siempre está dando estos espacios, pero nos dio su voto de confianza y los chicos están aprovechando muchísimo y también otros docentes de nuestra institución. Así que le agradezco muchísimo. Yo soy también docente, compañera del profesor Olivera, y estoy encantada con todo lo que estoy aprendiendo también. Cada día es aprender un poquito más y definitivamente hoy lo hicimos y nada más que palabra de agradecimiento, los chicos están también súper felices y por supuesto, ahí tenemos ya el contacto y cualquier cosita seguro vamos a estar molestándoles. A ver si No, por próximamente le favor, podemos tocar ese papel. A mí me daba ganas de meter la mano y sentir esa textura, pero pudimos les creo animo hacernos una que, idea. les animo que entren a la página del IAPMA, de la asociación. Ahí van a encontrar un montón de cosas. Y acá en Brasil, que está acá al lado, eh, está lleno de actividades siempre online. Tiene muchos recursos, mucho apoyo, tiene residencias de artistas. Si quieren ir a tomar talleres a otros países, sí, les animo a que entren en ese Instagram y también en la página web. Y Me el dice, por carteo, favor, por supuesto. así voy a anotar cómo es, arteo. Carteo, papeles Carteo. artesanales. Ah, ok. Sí, Carteo. CARTEO. Así anoto y ahí también pueden buscar Carteo, artesanal, ¿verdad? sí. Ahí yo también. Queda después en los comentarios. Ahí están pasando. Qué genios que son. Excelente conocimiento, muy rico saber. Ahí están, también me están ayudando.
Dice, sí, estaría interesante saber cómo es la textura. Dice, el paraguayo tiene que tocar para saber si es purete. Muchas gracias por compartir su fascinación con nosotros. En verdad, un dato muy curioso, el cual no conocía. Agradezco, dice también Diego. No conocía este tipo de papel. Muchísimas gracias. Todo palabra de agradecimiento, que después le vamos a hacer llegar también a Lilia para que disfrute también estas palabras, que siempre es lindo, ¿verdad? Saber que llega lo que estamos compartiendo. No le sacamos más tiempo y sepa que ya es parte de la familia Bellas Artes. Estamos súper contentos de tenerla con nosotros. Y cualquier cosita también estamos a su disposición. Todos los canales de Bueno, comunicación a su disposición también. Si necesita publicar gracias. Les algo, espero para comentar el algo. taller cuando quieran. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la presentación también. Después vamos a ir Buenísimo. publicando en YouTube también. ¿Podemos publicar esta charla, señora? ¿Sí? ¿Nos da su Sí, autorización? Buenísimo. sí. Me olvidé del maquillaje, pero no hay problema. Es una hermosa señora y yo sé que, y lo más importante que interiormente es maravillosa y eso es lo que valoramos y nos llegó a todo a pesar de la distancia y lo que es lo digital, ¿verdad? Así que más nada que agradecerle y como le digo, no le sacamos más tiempo porque hay tantas cosas ahí. Nosotros, yo ya me hacía la idea que estamos ahí entrando, mirando, tocando eso, pero bueno, quizás se dé un poquito más adelante, ¿verdad? Esa No era perdamos la mía. esperanza. Bueno, Exactamente. gracias. Sí. Muchísimas gracias, señora. Estamos a su Chao, disposición. chao. Gracias. Chaucito.